de 9 años al sur de Bogotá se escapó de su hogar porque sus padres, según conocimos, no le permitieron ser youtuber. El menor dejó aparentemente una carta donde afirmaba por qué se iba de la casa. Horas más tarde fue encontrado en una fundación de la localidad de Fontibón. Pero, ¿qué decía la carta? ¿Por qué estaba en la terminal de buses? Pues que él se iba porque quería ser youtuber y pues que con nosotros no lo iba a encontrar y que iba a estar en la calle y más nada. Bueno, y les tenemos las cifras de lo que puede llegar a ganar un influencer, porque son increíbles. Pues escuchen bien porque además hay términos, ¿no? Categorías. Entonces, un nano influencer, que son los que tienen entre 1 y 5,000 seguidores, 1,000 y 5,000 seguidores, pueden ganar entre 40,000 pesos y 400,000 pesos dependiendo de la red social. Ahora, un microinfluencer, que pueden tener entre 10,000 y 100,000 seguidores, ojo, cobran entre 400,000 y 2 millones de pesos. De 400,000 pesos y 2 millones. Y un macroinfluencer entre 100,000 seguidores y 1,000,000 de seguidores, adivinen. Pues eso ya son palabras mayores, grandes ligas. Pueden ganar entre 20 millones y 40 millones de pesos. Pues esto depende de la red social, contenido, etcétera, etcétera. Pero María Camila Zúñiga, mi compañera, conoció el caso de un niño, y esto sí es grave, de 9 años que habría huido de su casa, supuestamente por querer ser youtuber. Y pues María Camila, buenas noches. ¿Cómo es esta historia? Bueno, Lina, buenas noches. Y es que esta historia es de no creer. Lo más impactante fue esta carta que dejó el pequeño de 9 años antes de irse de su casa. Y mire esto: papá o mamá, quien lea esto, me fui porque he querido cambio y ser un youtuber, pero veo que no lo voy a lograr. Estoy en la calle, no sé dónde estoy, solo he querido ser un niño bueno. Algunas palabras que no se entienden y después se despide. En el siguiente informe, una psicóloga experta en familia revela datos interesantes. Esta fue la bicicleta en la que salió el día de ayer David Rueda Noy de su casa y solo dejó un mensaje a sus papás o a su familia, que era específico. Pues que él se iba porque quería ser youtuber y pues que con nosotros no lo iba a encontrar y que iba a estar en la calle y más nada. Como se ve en este video, David abandona su casa a las 2:50 de la tarde. Sale en esta bicicleta, al parecer, rumbo a cumplir su sueño. Muchas veces nos lo ha dicho que él quería ser youtuber, pero nosotros le decíamos que todavía no, que por el tiempo todavía no, porque es que la tecnología estaba muy pequeño para coger celulares y eso. Su merced, él tenía celulares, es decir, él tenía aparatos electrónicos. Ni celular, ni tal, pues el único que era el tele, que él veía sus videos, pero lo resto no. Consternados y con muchas preguntas, otros de sus familiares relatan las 12 horas más angustiantes de todas sus vidas. Nosotros como familia nos reunimos y comenzamos a buscar por barrios, así, por localidades. Más o menos, ¿cuántas horas duraron buscándolo? Desde las 6 hasta las 2 de la mañana. Wow. Y eso fue con mi hermano y yo. El resto de mis primos, tíos, familiares lo buscaron hasta las 4 de la mañana. La pregunta es, ¿qué expresa este pequeño texto que David escribió? Consultamos una experta en psicología de familia, quien nos revela algunos detalles importantes de esta historia. Podemos ver algunas pistas sobre la personalidad y el estado emocional de David. Por ejemplo, el tamaño de la letra, el cual nos indica que David tiene una personalidad extrovertida y busca atención. Si hablamos de la inclinación de las letras, la cual siempre la vemos hacia la derecha, esta nos señala apertura y sociabilidad. Si hablamos de la presión que él ejerce a la hora de escribir, esta es fuerte.
se puede ver en la forma como elaboró su carta. Y esto nos indica que tiene un carácter decidido y enérgico. Encontramos que el espaciado en sus letras y entre palabra y palabra es amplio, lo cual podría reflejar deseo de independencia. Con un análisis minucioso para Janet, nuestra psicóloga, lo que David buscaba era una sola cosa. Y desde lo psicológico está también la parte de la búsqueda de atención. A veces los niños pueden recurrir a comportamientos extremos para llamar la atención de sus padres o de sus cuidadores. En medio de este drama, la familia de David también se pregunta por qué tomó esta decisión. Con una mirada llena de incertidumbre, pero a la vez algo de paz, Jenny Noy, la madre de David, relata cómo fue el reencuentro con su hijo después de más de 12 horas de completa angustia. La verdad nos dio mucha felicidad pues haberlo encontrado, que pues cualquier padre que se le pierda a su hijo, la felicidad es verlo, o sea, verlo y que esté bien. La verdad pues la fundación lo mantuvo bien. ¿Qué mensaje le da usted a las mamás, a los papás hoy en día que de pronto le dejan mucho contacto con la tecnología a sus hijos? Pues el mayor mensaje primero es estar pendiente cuando sus hijos hablan y comentan algún tema en especial y ponerles mucho tanto en eso, que fue lo que nos faltó a nosotros. Por último, la enseñanza de esta historia es que ningún comportamiento de un niño es pequeño, aunque parezca, y la mejor forma de combatir situaciones similares es brindar la atención necesaria. El dolor de cabeza de la declaración de renta. Ojo a esto, es que tenemos un caso. Una persona que pagó el año pasado 0 pesos, tuvo que pagar este año 7 millones y era más. Y no es solo esta persona, la verdad es que hemos recibido muchas quejas de muchos colombianos. ¿A qué se debe este abrupto incremento? Y no estamos hablando de personas que sean dueños de las grandes empresas, monopolios del país. Estamos hablando de colombianos como usted y como yo, clase media trabajadora. Porque las personas trabajadoras son las más afectadas con la reforma tributaria del 2023. Para esta declaración de renta del 24, pues le puse la lupa. Pregunté por redes sociales, ¿algún caso de una persona a la que se le haya incrementado abruptamente el pago de la renta este año? Necesitaba ponerle la lupa. Estas fueron las respuestas. Y conocimos el caso de este joven que nos pidió protegerle la identidad. Para ser honestos, pocos dan la cara sobre este tema. Tiene 30 años, con estudio y trabajo ha podido superar las condiciones económicas de su familia que lo sacaron adelante como profesional. Yo declaro renta desde el año 2020. Para este año me encuentro primero con una renta sugerida de 23 millones. En este momento logró llegar a un buen puesto y ganar más de 10 millones de pesos, pero el pago de su declaración de renta supera incluso su salario mensual. Eso sin contar las deducciones que le hacen ya por seguridad social. Es un valor absurdo, pues para mí. Yo tengo 30 años, trabajo para una agencia de comunicaciones y al ver pues, la renta sugerida, obviamente uno se sorprende, pues uno le da como ese temor, es dinero con el que uno cuenta, pues ese gasto tan alto. Me hicieron las deducciones y encontré un total de 7 millones de pesos. Con sus ingresos paga su universidad, gastos mensuales y deudas. Entonces estoy cursando una maestría pues para pagar el próximo semestre la maestría. Obviamente, digamos que, entre comillas, es un descuadre financiero para uno. No le queda otra opción, endeudarse. Pero dice que tiene amigos que ganan 7 y 8 millones y están en la misma situación. Nos vendieron gobierno del cambio, pero un gobierno que para la clase media nos ha afectado mucho. Analizamos con un experto las razones del incremento. Hablemos de las declaraciones sugeridas, como las del joven de nuestro caso. El rezago de la reforma tributaria, nosotros no lo íbamos a ver el año pasado, sino lo íbamos a ver este año, cuando pues se llegara ya el tiempo a presentar las personas naturales su declaración del impuesto de renta y pues naturalmente asumir un impuesto a cargo por esa declaración. Esas declaraciones sugeridas entonces tienen un problema de calibración, que esto no es ciencia oculta ni es algo que no se haya hablado antes, los expertos lo han precisado continuamente,
y es que desconoce mucho de la realidad objetiva económica del ciudadano. Es decir, no está capturando la totalidad de los hechos económicos. ¿Pero qué más hay? Están proyectándose por parte de la administración tributaria unos impuestos a cargo que realmente no son proporcionales a los ingresos de los ciudadanos. Ese, digamos, es uno de los grandes rezagos que en este momento se están viendo, por lo cual, pues, el ciudadano, para poder cumplirle a la autoridad tributaria y al país por el pago del impuesto, tiene que dirigirse a las entidades financieras para poder obtener crédito y asimismo cumplirle a la nación. ¿Y qué dice la DIAN? Algunas personas con niveles de ingresos altos, al presentar su declaración de renta del año gravable 2023, observan que han tenido un incremento sustancial en el impuesto a pagar, fruto de la reducción de los valores que pueden restar de la base gravable del impuesto. Esto es, tienen menores beneficios tributarios este año. El año anterior podían deducir hasta algo más de 213 millones de pesos. Este año esta cifra está limitada a 53.8 millones de pesos. Pues el tema preocupa por la clase media, porque un salario de 8 o 10 millones no es de un magnate. La verdad es que sí hay personas en condiciones más difíciles, pero honestamente a un millonario pagar algo más alto no le afecta. Pero a jóvenes que hasta ahora están arrancando, eso sí, con un buen salario como el de nuestro caso, pero pues está hasta ahora sacando la cabeza, estudiando aún y buscando construir un mejor futuro.